Se refiere a la fuente que inspiraba a este hombre. Este rey era simplemente un instrumento en las manos de Satanás, como vamos a ver. Satanás usó a ese rey, así como usa y está detrás de toda nación impía en este mundo, como nos enseña, por ejemplo, el profeta Daniel. ¿Qué es lo que observamos en Ezequiel 28? En los primeros versículos de este capítulo, en los versículos 1 y 2, este individuo se identifica como el rey o príncipe de Tiro. Dice así: vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová, o así dice el Señor Dios. En primer lugar se dirige a este hombre, pero en el versículo, comenzando con el versículo 12 de este capítulo, leemos lo siguiente: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿De qué está hablando? Dice que era el sello de la perfección. ¿Qué quiere decir? Describe a este individuo como alguien sellado, alguien terminado. Y este era un sello que Ezequiel dice era un sello de perfección en hermosura, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Obviamente esta no es una descripción de un individuo, un ser humano. Esta es una descripción que va más allá del rey de Tiro, puesto que nadie en esta tierra es perfecto en belleza y lleno de sabiduría. Más, en el versículo que sigue, en el versículo 13, comenzamos a darnos cuenta de quién es este personaje al cual el profeta se refiere. Dice el versículo 13, en el Edén estabas, y en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, y ahí nos da una serie de piedras preciosas. El día en que fuiste creado, fueron todos preparados, al final del versículo. El rey de Tiro, entre paréntesis, nunca estuvo en el jardín del Edén. Obviamente esta es una referencia a aquel que estuvo en el jardín del Edén, el huerto de Dios. Es una descripción de la serpiente, el enemigo de Dios, el adversario de Dios, llamado en el Antiguo Testamento Satán, quien se aparece por primera vez en el relato bíblico justamente en el jardín del Edén. Acá nos dice el profeta que la vestidura de este personaje era de toda piedra preciosa, representando la gloria de Dios y la hermosura de esa criatura desde su creación. El versículo 14 lo describe como uno de los ángeles de alto rango delante de Dios. No era un simple ángel. Fíjense cómo Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, llama a este personaje: tú, querubín de alas desplegadas, protector, yo te puse ahí. Estabas en el monte santo de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Noten que la posición o la función de este ángel era una de protector, y se encontraba no en cualquier lado del cielo, sino en un lugar muy especial, en el santo monte de Dios. Estaba cercano a Dios, era protector del trono de Dios. Y acuérdense que los ángeles, en contraste a Dios, no son omnipresentes. Cada ángel es criatura y se limita su habitación al lugar donde él existe en ese momento. No está en todo lugar al mismo tiempo. Sí que se pueden mover a una velocidad increíble, pero ahí estaba este personaje, este ángel, diseñado para ser protector del trono de Dios en el monte santo, refiriéndose a la habitación de Dios en el cielo, y andabas en piedras de fuego. Definitivamente una referencia a un privilegio tremendo que este personaje, este ángel, tenía delante de Dios. El versículo 15 dice Ezequiel que era perfecto. Dice, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Otra evidencia que Satanás es criatura, él fue creado por Dios, no es igual a Dios, hasta, y aquí encontramos esta frase tremenda, hasta que la iniquidad se halló en ti, hasta que la iniquidad se halló en ti. Era perfecto en sus caminos, perfecto hasta el día que algo sucedió, y ese algo
se nos describe acá como se halló maldad en ti. Aquí tenemos el principio entonces de la guerra espiritual. El querubín, protector de Dios, ahora se vuelve su contrincante y su enemigo. ¿De dónde viene el mal? Bueno, definitivamente el origen se encuentra en Satanás, pero ¿de dónde vino? ¿Qué causó la maldad en este ángel? ¿Cómo es que sucedió? ¿Cómo es que fue tentado a hacer el mal? ¿Vino de afuera? No, porque vivía en un ambiente, un medio ambiente perfecto creado por Dios. ¿Fue el resultado de su naturaleza? Bueno, nos dice que Él fue perfecto, Él mismo fue creado perfectamente. Entonces, lo único que el pasaje nos enseña es que Satanás en su interior se volvió inicuo. No entendemos cómo sucedió. La Biblia no nos dice en ningún momento cómo es que el mal se originó. Simplemente nos dice que se halló iniquidad en este ángel, en Satanás. Y continúa el versículo 17 diciendo que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Esta criatura hermosa, definitivamente hermosa, se envaneció al ver su propia hermosura y se corrompió, nos dice el pasaje. Y como resultado de esa soberbia, de esa corrupción, el Señor lo arroja del cielo hacia la tierra. Y finalmente sabemos que Satanás va a ser destruido. Pero ¿cuál fue el pecado específico de Satanás? Bueno, acá nos dice que la iniquidad se halló en él, pero otro pasaje paralelo es Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, donde nos describe o nos amplía el panorama, el entendimiento de cómo el pecado se originó con Satanás. En Isaías 14, aquí el profeta, otra vez, en este caso Isaías, está pronunciando una profecía en contra de Babilonia y la destrucción que Babilonia o el imperio iba a sufrir, el rey. Pero como es normal en este caso, nos lleva detrás del escenario y la profecía ahora nos habla en particular del poder inicuo detrás de la vileza de esta nación babilónica. Nos dice capítulo 14 de Isaías, versículo 12, como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de la nube, me haré semejante al Altísimo. Y acá el profeta Isaías nos hace ver algo acerca del pecado de Satanás. La iniquidad fundamental de Satanás fue su orgullo. 3 veces nos dice, subiré, me levantaré, me sentaré, subiré y seré más, seré semejante al Altísimo. No se conformó en su condición exaltada en la cual fue creada, sino que quiso ir más allá de los límites que Dios le había puesto. Y no solamente que quiso ser más allá que el resto de los ángeles, porque en el versículo 13 nos dice, subiré al cielo por encima de las estrellas, una referencia a los ángeles de Dios. No es que va a sobrepasar a los demás ángeles, sino que dice, voy a ser igual que el Altísimo, voy a ser como el Altísimo. No se conformó con su condición exaltada, sino que buscó ser igual a Dios. El orgullo fue su problema, el enaltecimiento, la soberbia. Por supuesto, este es el plan de Satanás, implantar esa soberbia también en el corazón del hombre en la medida que él tienta al hombre. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Génesis 3, cuando se acerca a Eva, su tentación fue apelar al orgullo de esta mujer. Así que si comen esto, van a perecer. No. El día que ustedes comen de este fruto, serán como ¿quién? Como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. Inmediatamente el orgullo entra en juego
Satanás